¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Heavily Played, una idea bastante extraña, media rara que tuvimos con la persona que está acá conmigo, Alfredo, también conocido como Exhumed, que les habla Manuel Alcaíno, también conocido como Bitcoin. Tuvimos una idea de hacer un proyecto medio raro, no sé, no sabría cómo comentarlo, pero básicamente queríamos hablar sobre algo que nos apasiona mucho, que son las cartas. Y obviamente todo el mundo que se engloba dentro de este mundo, que son una inmensidad de juegos. Está Pokémon, está Yu-Gi-Oh!, está Magic. Y de una manera rara también nosotros siempre nos hemos como familiarizado con muchos de estos juegos. Así que quería darte la palabra también a ti un poquito, Exhumed, para que la gente te conozca también y qué es lo que se viene con este primer capítulo de Heavily Play. Sí, mira, primero que todo, gracias Manolo por el espacio también. Esto nosotros lo estuvimos conversando hace un tiempo atrás, ¿no es cierto? También darle un poquitito de contexto a la gente que nos está escuchando. Tal cual como decías tú, esto nace de la pasión que tenemos casi innata y desde que somos ya, ahora tenemos ya más de 30, desde que éramos chicos, ¿no es cierto? Y esta pasión innata que teníamos sobre los juegos de cartas y ñoñería en general. Y nos gustaría tener este espacio, ¿no es cierto? Y también para que la gente obviamente nos complemente, nos comente, etcétera. De compartir, a final de cuentas, vivencias, experiencias, ideas, anécdotas, ¿no es cierto? Todas las cosas que engloban este maravilloso mundo de los juegos de cartas, ¿no es cierto? Que hemos tenido la suerte de haber jugado algunos o haber estado presente en algunos desde sus concepciones o incluso desde sus momentos más duros, ¿no es cierto? Y creo que tenemos hartas anécdotas y también la idea es que esto sea un espacio ameno de conversación, que echemos la talla, también nos caguemos la risa cuando corresponda, recordando esas anécdotas, ¿no es cierto?, que vienen de jugar tanto tiempo estas dinámicas o este tipo de juegos de estrategia, que tocan un nicho único, ¿no es cierto? Y creo que ahora más que nunca están súper en la boca de los ñoños en general, ¿cachai? ¿No es cierto? Donde ahora hay TCG de todo, bueno, la verdad. Entonces creo que está bueno que empecemos a tener este espacio, que conversemos, ¿no es cierto? Nos caigamos la risa, tal cual como dije hace un par de minutos atrás. Y nada, pues con todas las ganas para que esta cuestión funcione, ¿no es cierto? Y que tengamos este momento de entretención y que también los que nos estén escuchando se diviertan también y tengan alguna conexión con las anécdotas que nosotros podemos contar. Sí, pero también es para acompañarlos en sus caminos para la pega, cuando estén solos en la casa. La idea es que, como tú muy bien mencionaste, los juegos de cartas están en su mejor momento, creo yo. O sea, si bien han tenido momentos pique en otras etapas, yo creo que la mayor cantidad de personas jugando está ahora. O sea, como tú bien mencionaste, hay cartas de Star Wars, hay cartas de One Piece, hay cartas de Magic. Bueno, Magic ahora tiene colaboraciones con todo. Está Pokémon, está Yu-Gi-Oh! Hay cartas de Waifu, hay cartas. Se viene también el juego Riftbound de League of Legends, que también tiene un público enorme. Y bueno, queremos acompañarlos para que su instancia competitiva o también más casual sea más amena, que también puedan compartir con nosotros en redes sociales las cosas que quieran mencionar y nada, hacerlo súper relajado, más que nada pasarlo bien, eso es lo más importante. ¿Qué es lo que vamos a hablar inicialmente entonces en este primer capítulo? Que en realidad estamos medio estúpidos, si es primera vez que lo hacemos, yo creo que esto se va a ir afinando con el tiempo. También una de las ideas principales de Heavily Played es que sea algo súper como espontáneo, que sea como muy piola, para que la gente como que lo vea también más cercano. Si en realidad nosotros también somos jugadores, somos personas que se han frustrado con los juegos, que lo han pasado muy bien, que han podido competir, que han podido jugar casual. Así que, ¿qué vamos a hablar en este primer capítulo? ¿Cuáles son las directrices, don Alfredo? Sí, las directrices, exactamente. Nosotros como primer tema, y esto también lo estuvimos pimponeando harto también previo a este minuto de grabación, es que, ¿cuál fue la concepción? ¿Dónde nace todo esto? ¿Dónde nace nuestro amor en general por los juegos de cartas? Recordemos que creo que nosotros alcanzamos a ser la última generación, nosotros ya somos treintones, de ahí para arriba, como la última generación que fue criada sin el uso masivo de internet, ¿no es cierto? Y fuimos criados por la televisión y por lo que podíamos consumir en ese momento, ¿no es cierto? Anime y ese tipo de cosas. Entonces, de los 90, ¿qué cosas eran las cuales tú te podías divertir o tener en común con amigos, ¿no es cierto?, con conocidos, con algún compañero del colegio, o el cabro nuevo que llegó no sé, a tu mismo colegio o lo que fuera? Eran o videojuegos, quizás música podría ser, pero más importante aún eran los juegos de cartas, ¿no es cierto? Y nosotros alcanzamos a vivir, yo creo, el apogeo y la explosión, ¿no es cierto?, de lo que fue Pokémon como franquicia, ¿no es cierto? Que
Yo creo que hasta el día de hoy, creo que ya es algo que es sabido por todos, ¿no es cierto? Que Pokémon es la franquicia más grande en la historia. Es más grande que Winnie the Pooh, más grande que Marvel, más grande que Star Wars a nivel de ingresos. Y el ala de lo que es el juego de cartas, ¿no es cierto? Es todo un mundo, es un universo, una madriguera de conejo casi. O sea, ves la entrada, pero por dentro es cómo se va bifurcando, cómo se va expandiendo de cierta forma y cómo ha sido también capaz de mantenerse vivo. Desde esos años 90, que ya se sienten como que fueran en blanco y negro casi, cómo lo han logrado mantener vivo, fresco, ¿no es cierto?, durante todos estos años, con más expansiones, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, me gustaría aquí, amigo Manolo, que partiéramos un poquitito contándole también a la gente, sí, esta información que yo creo que la mayoría, o los que están metidos en este mundillo, conocen al respecto, si es que son medianamente apasionados como por el tema histórico quizás, también conocen un poquitito de esto. Y es cómo se inicia toda esta cuestión, porque a qué persona se le ocurre crear todo esto. Entonces no sé qué piensas tú. Pero antes, yo creo que, mira, antes de empezar con el tema, porque está interesante, saber cómo empieza el juego de cartas es interesante, pero la gente no nos conoce mucho y lo importante también es que nosotros nos presentemos como qué hacemos, a qué nos dedicamos. Y también me gustaría poner algo más en la palestra de cómo llegamos a Heavily Played. También el nombre del podcast tiene también su quepo. Así es. Primero hablemos sobre Heavily Played. Heavily Played es una idea, como la habíamos mencionado, súper genuina, entre dos amigos que se conocen desde toda la vida. De hecho, les comento de que el Alfredo, el Exumer, es mi amigo. Creo que fue mi primer amigo que tuve en la vida. Tuvimos la oportunidad... De los 4 años. Sí, de conocernos a los 4 años. Fue la primera persona con la que yo tuve una conversación en mi vida. Estábamos los dos cabros chicos. Creo que fue como camino a la panadería, así como una cosa muy nada entre las mamás que estaban ahí caminando, éramos vecinos. Y desde ahí empezamos, obviamente, a ser amigos normales, jugar con agua, con barro, cosas que se hacen los cabros chicos, ¿verdad? Y después empezamos a compartir gustos con cosas como más ñoñas. En ese tiempo igual era bien satanizado el tema de las cosas como del anime, de no sé, pues, de los juegos coleccionables, de los videojuegos en general. No era tan bien visto como lo es ahora, que es más normal, ¿cachai? Como que en realidad ahora, si es que alguien es ñoño o le gusta One Piece, es como, oh, ya es uno más del montón. Antes era como, erais como el niño raro de esos tiempos, ¿cachai? Porque si no jugabas de la pelota, o si es que no sé, pues si no te juntabas a jugar a la botella con las cabras chicas, en realidad eres un loser, pues. Eres rarito, y de hecho, sí, disculpa, Manolo, y ahí también para complementarte, porque yo creo que a todos los que vivimos estas ñoñerías como bien a concho y con harta pasión, en los colegios estaba clásico, habían 3 grupos. Estaba el grupo de los semipopulares, entre comillas, estaban los que jugaban a la pelota y está el grupo de los parias. Nosotros éramos de los parias, los que jugaban cartas en un rincón y dibujaban cómics y se reían de esas weas, ¿cachai? O sea, éramos de ese grupo de seleccionados, de selecto grupo, pues bueno. Entonces, creo que como fuimos nichos tan pequeñitos, ya también nos fuimos complementando, como bien decías tú, Manolo. Desde que éramos chicos, entonces se vieron estos nexos naturales, yo creo que van a terminar pasando, así que sí, también yo creo que fue súper enriquecedor. Bueno, y la idea de Heavily Played básicamente porque hay un concepto de las cartas que, bueno, no sé si la gente que está escuchando quizás conoce de coleccionismo, pero cuando tú compras cartas en internet, por ejemplo, y vas a sitios especializados como Trollantot, TCG Player, Star City Games, hay un estado de carta que es el Heavily Played, que básicamente significa como altamente jugado, o sea, una carta que está hecha mierda. Y bueno, jugar en el concreto hecha corneta. Claro, hecha corneta la carta. Claro. Y bueno, nosotros quisimos ponerle Heavily Played al podcast porque básicamente nosotros estamos hechos mierda, o sea, ya somos treintones, somos personas que ya van en baja, ¿cachai? Como que ya tocaste la cúspide de la vida y tenéis que ir en baja y básicamente somos un parte de ese estado de cartas que ya estamos bien jugados, ya tenemos harto trote y la idea es poder compartir nuestra experiencia y los diferentes temas de conversación de cartas con ustedes. Pero también me gustaría saber un poquito de ti, a qué te dedicás y... Bueno, yo sé, pero la gente quizás te quiere conocer, a qué te dedicás, qué hacías en tu tiempo libre, qué hacías de pega. Es importante también saber ese background, cómo te desarrollaste siendo uno de estos del montón más chiquitito, pues. Siendo de los parias, sí, claro. Yo creo que pasa algo bien interesante, que yo creo que mi formación natural siempre fue más del lado como más de las comunicaciones, desde que era chico, la verdad. Lo que me llevó a trabajar a estudiar publicidad, ¿no es cierto? Y me dediqué, y es lo que me dedico ahora, ¿no es cierto? Y ahora trabajo en una marca de ropa, básicamente. Trabajo en el departamento de marketing de una de estas marcas. Entonces,
puedo poner como en práctica toda la parte como más nerd, como más ñoña del conocimiento de marketing digital y toda esta chaya, que tampoco quiero darle la lata a los que nos están escuchando con esto, porque creo que a nadie le importa eso, sino que le interesa escuchar de cartitas, que es lo interesante. Y dejando un poquitito de lado eso, ¿no es cierto? Yo creo que toda esa formación más bien como nerd, más bien metódica de fondo, ¿cachai? De estar como más focalizado en las cosas que eran como más de nicho, hizo hacer como la transición súper natural a esto, que es lo que terminé trabajando después, que es lo que me ganó la vida a final de cuentas, ¿cachai? ¿No es cierto? Como pueden ver atrás mío también, no sé si se alcanza a ver, Sí, tengo hartas cosas de Metroid, ¿no es cierto? Una de mis franquicias favoritas, me dedico a coleccionar de forma ilusa, de algún día veré si puedo tener todo lo de esta franquicia, ¿no es cierto? Me falta espacio de todas formas. Y como adicional a estas cosas que estoy comentando y este hobby de coleccionar, ¿no es cierto?, cosas de Metroid, y aparte que también me gustan los videojuegos, obviamente, etcétera, es lo que ya llevamos conversando un buen rato, que es esta pasión por los juegos de cartas, a final de cuentas, ¿no es cierto? Sean muy buenos, sean muy malos, porque hay de todos los espectros en esta dinámica de los juegos de cartas. ¿Ya? Yo creo que acá los que nos están escuchando también deben tener sus TCGs favoritos, deben tener los TCGs que odian a final de cuentas, los TCGs que no comprenden el por qué son tan populares, y yo también me lo cuestiono por qué son tan populares también. Hay tantos para escoger. Y como bien decíamos en un principio, Manolo, también, es que estamos en un momento como único de cómo están explotando, ¿no es cierto?, estas dinámicas de juegos de cartas, ¿no es cierto? Cada vez salen cosas nuevas, cada vez hay un juego de cartas, sobre todo Bandai, yo creo que como el icono de esto, ¿no es cierto? Cada vez salen cosas nuevas, cosas frescas. Alguien quiere también entrar en esta torta gigantesca que está dominada por los grandes tres, ¿no es cierto? Yugi, Magic y Pokémon, ¿no es cierto? Que después vamos a profundizar en ese tercero, como bien conversamos al principio. Y todos quieren alguna parte está atajada, ¿no es cierto? Y eso es lo interesante también ver, de que entendiendo, y esta gente también entiende, estas empresas entienden de que el público a consumir somos nosotros, al final de cuentas. Sí. Unos viejos culiados, al final de cuentas, ¿cachai? Entonces, al final el target, o sea, todos los juegos están ambientados para cabros chicos supuestamente, para el trading, pero en realidad se ha convertido en un negocio bien rentable para la persona, para el adulto joven, que tiene los medios para pagarlos, porque cada vez los juegos son más caros. O sea, si bien Magic era una elite hace muchos años atrás, ahora hay hartos juegos que tienen sus cartas manga, por ejemplo en One Piece, que valen más de $200 cada carta, tienen la alta alternativa en Pokémon, la rareza de la Iconic de Lorcana, hay un montón de cosas que se pueden hablar. Pero antes de empezar el tema, antes, yo les quiero comentar que soy profe de inglés, me dedicaba a eso hace un par de años atrás, siempre me gustó el inglés, siempre me gustó el tema de los idiomas. Después de eso tuve una recaída, no pude seguir ejerciendo. Trabajé en televisión por arte de magia, no sé cómo llegué ahí. Trabajé en VX Sports en un programa de videojuegos. Siempre he sido competitivo para hartas cosas. Me gusta el Street Fighter. Competí muchos años en Street Fighter, así que me dediqué a hacer programas de videojuegos con eso. Después me dediqué a hacer caster de videojuegos, también relatando videojuegos, un montón de cosas. He relatado Overwatch, Street Fighter, Dead by Daylight, un montón de cosas. Y ahora actualmente me dedico a un trabajo de oficina. Me quise cambiar de oficio porque después de eso, después de la tele fui streamer por 5 años. Fue media década haciendo streaming, creación de contenido, sí. Y llegó el viejazo, creo yo, y como que llegaron ganas de asentar cabeza y decir, ¿sabéis qué? En realidad ya la vejez está como a la vuelta de la esquina, tenéis que empezar a juntar platita para cuando seáis viejo y estéis todo cagado. Y por eso quise trabajar como en la interna de una de las cosas que me dedicaba por ahí por allá. Pero el amor de las cartas nunca se va, po. Así que... se queda siempre. Así que eso es lo que nos tiene acá, y ahora es como un buen momento de empezar a hablar del tema. Antes sí, quiero decir que te la cagaste, weón. ¿Por qué? Porque la gente no puede ver lo que tú tenías atrás si es que está en Spotify. Recuerden que esto está saliendo por YouTube y también por Spotify, así que si están en Spotify, igual después se pueden dar una vuelta por YouTube para que puedan ver la colección de figuras de Samus que tiene el Alfredo atrás en sus piecitas. Yo tengo un Gengar y un montón de cositas ahí. Claro, sí. Ahí también incentivamos a la gente a que nos escuche donde ellos quieran, donde ellos los acomode más. Si en Spotify, en YouTube. Si en YouTube nos pueden comentar también, obviamente, y nos pueden dar sugerencias de qué temas les gustaría que tocáramos más adelante también. En Spotify es más de un solo sentido, obviamente, van a solamente escuchar. Sin embargo, es de fácil acceso también para todos, ¿no es cierto? Recordemos de que tienes que tener YouTube Premium si es que quieres escuchar en segundo plano, entonces igual se puede complicar un poco la cosa, pero fuera de eso, tenemos estas dos opciones, y también la idea es también darle a la gente la mayor cantidad de oportunidades de que nos escuchen también, siempre y cuando les acomode, como acabo de comentar, ¿no es cierto? Sí, pues la idea... Después probablemente le puedo sacar más fotos a todas las cuestiones que tengo atrás. La idea después... De forma...
es poder llegar a tener redes sociales como, no sé, pues subir algún tipo de shorts a YouTube, a TikTok, a Instagram. Todo depende de cómo nos vaya, pero lo importante es que esto no está hecho como un proyecto así como para que sea rentable. En realidad lo queremos hacer para la gente. Queremos que también quede, lo hablamos de esto, lo mencionamos, y quiero transparentar lo que quede documentación de básicamente el historial que hemos tenido como amigos, que es muy importante, que somos amigos de toda la vida y que siempre hemos estado ligados con un juego de cartas, siempre. Como toda la vida, primero fue con Pokémon, después estuvimos juntos un tiempo en Magic, jugamos Modern, un tiempo, ahora estamos jugando Raudil, después de como 20 años de que el juego se murió, weón, estamos jugando Raudil, hemos vuelto a Pokémon. Entonces hemos estado en hartas aristas. Pero vamos con el tema principal y quiero que tú empecés porque tú cachai más un poquito sobre la historia de lo que fue Pokémon en el inicio. Sí, obvio que sí. Yo creo que acá es donde se abre esta madriguera de conejo, como acaba de comentar en un principio, ¿no es cierto? Porque la concepción de esto, cómo nace, es bien interesante. Y también de repente nos da para pensar de cómo lo hicieron a final de cuentas, ¿cachai? ¿A quién se le ocurrió un día crear una idea de que, mira, tú vas a ser el protagonista de un videojuego donde haces el papel de un niño de 11, 10 años más o menos, de capturar monstruitos de bolsillo y que los haces pelear entre sí? O sea, una locura. Que solamente pueden ir, obviamente, desde Japón, ¿no es cierto? O sea, es como más o menos obvio de todas formas. Pero lo interesante de toda esta cuestión, como lo acabo de comentar, es que más allá de todo lo que rodea a las personas que participaron en estos orígenes, ¿no es cierto? Y todo este tema, entender a los participantes principales de toda esta cuestión, ¿no es cierto? Que yo creo que los que están familiarizados obviamente con Pokémon saben de que todo se origina con la mente maestra, que es Satoshi Tajiri, ¿no es cierto? Japonés de origen, que por ahí por el año 81, finales de los 80, principios del 81, se crea un fanzine, una revista hecha por fans, que era más que nada de tips, de mangas, de como cosas de ese tiempo. Imagínese, año 81, bueno, o sea, ni siquiera, tú y yo, Manolo, ni siquiera existíamos, bueno, estábamos en los cocos de nuestro Taita, bueno, imagínate, entonces, ni existíamos. Entonces, este compadre, junto con un grupito de amigos, de hecho con familiares, incluso con su hermana, si mal no recuerdo, acá, paréntesis, también puede haber algo de información que nos estemos equivocando al decirla, así que les dejamos también la opción de que nos dejen en los comentarios en YouTube también si es que nos estamos equivocando en algo, también, y así nos putean o quieren interactuar con nosotros, lo que ustedes quieran, así que da lo mismo. Entonces, por ahí por los años 80, como había comentado, se crea este fanzine, que es una revista hecha por fans. De hecho, hasta el día de hoy existen copias de estas revistas, ¿no es cierto? Y son reliquias, bueno, están engrapadas, bueno, así con corchetes de casa. O sea, era una cuestión súper, súper casera, y eso también lo hace muy especial, como muy atrapante también al mismo tiempo. Entonces, en este fanzine, además de contener reseñas de videojuegos y tips de mangas y cosas por el estilo, hay un participante también muy importante, que es Ken Sugimori, que yo creo que a los que juegan los juegos de cartas, ¿no es cierto?, les debe sonar también este nombre, porque está en muchas de las ilustraciones de las primeras ediciones de cartas, y fue el que le dio el alma, el arte icónico de estos monitos como chibi, medio así cabezones, medio corpulentos, ¿no es cierto?, tanto a los personajes humanos del posterior juego de Pokémon, y al mismo diseño de los Pokémon como tal, ¿no es cierto? Y estas dos personas, estos dos compadres, fueron la mente maestra, a final de cuentas, dentro de todo esto, ¿ya? Pasaron hartos años después, de todas formas, de que ellos dos crearan una empresa como tal, ¿no es cierto? Y hacen esta fundan más bien dicho, Game Freak por ahí por el año 89, 90, ¿no es cierto? Con, ¿no es cierto?, Tajiri, Satoshi Tajiri, Ken Sugimori, ¿no es cierto?, junto con Junichi Masuda, que también les debe sonar, yo creo, este japo loco que se incluyó como compositor y programador principalmente, y que está hasta el día de hoy, man. O sea, esta gente, esa mentalidad japonesa de que cuando entran en un trabajo entran ahí como para morirse prácticamente, o sea, hacen carreras de 20, 25, 30 años, ¿no es cierto? Otros casos también... Solía ser así acá también, pero también ha cambiado caleta, ahora todo es rotativo, ¿cachai? Pero en Japón está mucho más ligado a esa cultura como de honrar esa pega hasta donde llegue. Claro, y es una cuestión como de honor cultural de ellos también, sí. O sea, esta gente prefiere, no sé, quebrar con su empresa antes de que venderla, por ejemplo, y cosas por el estilo así. Entonces, yo, así como paréntesis, hace algunos años atrás hablaban de, no sé, de una potencial compra de Nintendo de parte de Microsoft, por ejemplo, hace harto tiempo atrás, este paréntesis más o menos grande, pero jamás va a pasar, ni cagando. Nintendo va a preferir quebrar, antes que venderse, ¿cachai? Sí, por una hueá de orgullo japonés, ¿cachai? Entonces, bueno. Entonces, dejando ese paréntesis de lado, Game Freak pasó desde hacer este fanzine y como contenido más bien como muy de nicho, empezó a mutar de poquitito a desarrollar videojuegos, que era lo que estaba en boga en ese tiempo, ¿no es cierto? Por ahí por el año 89, early 90, estamos hablando de ya el apogeo del Nintendo, del NES, del Nintendo Entertainment System.
extremadamente popular, weón, retardadamente popular en América, revitalizó lo que era la industria de los videojuegos, ¿no es cierto?, en esos años. Recordemos que veníamos de una Video Game Crash en Estados Unidos, cerca del año 85 más o menos, donde toda esta cuestión casi se fue a la quiebra. Más bien, la industria como tal explotó, o implotó, la verdad, como quieras mirarlo. Lanzamientos de malos juegos, ¿no es cierto?, malas consolas, demasiada oferta y sin control de parte de los desarrolladores, ¿no es cierto?, donde se lanzaba cada mierda, weón. Entonces, un desastre, weón. Y llegó Nintendo como con el puño de adamantio a decir, las cosas se van a empezar a hacer como yo digo, las empresas van a hacer lo que yo digo, y hasta el día de hoy. Y eso es hasta el día de hoy, tal cual como dices tú, Manolo. Entonces, mientras todo esto pasa en Estados Unidos, también pasaba lo mismo en Japón, ¿no es cierto?, en el Famicom, que era la versión básicamente japonesa del Nintendo. Entonces, después de esto, avanzando un poquitito en este origen de estos tres personajes súper importantes, recordemos a Satoshi Tajiri, Ken Sugimori y también Junichi Masuda, que era el compositor y programador en ese tiempo de los primeros juegos que empezaron a hacer. Y la verdad eran juegos bien rústicos, ojo, eran juegos más bien sencillos, también parte de las limitantes técnicas que tenían los sistemas en ese tiempo. Entonces, pero pasa algo súper importante, que en el año 90, finales del 90, principios del 91, surge la idea de estos monstruos de bolsillo, Pocket Monsters, a final de cuentas, o que en realidad nació como Capsule Monsters, ese era el nombre original. Y esto viene también y esto lo encuentro súper interesante, bueno, de que viene de parte de las vivencias que tenía Satoshi Tajiri cuando él era niño. Es algo muy común en Japón, o era más bien algo muy común en Japón, que los niños coleccionaran insectos. Es decir, que fueran como a los bosques a cazar, no sé, cigarras, no sé, antirreligiosas, ¿cachai?, escarabajos, qué sé yo, y los coleccionaban, ¿no es cierto? A él le encantaba esa idea, él recordaba esa idea de cuando él era chico, de ir a, no sé, quizás al bosque que quedaba cerca de su casa, cuando vivía en el campo, por ejemplo, cuando iba a vacacionar, de llegar, entrar a un bosque que no conocía, y lo que más encontraba era distintos insectos por acá, por allá, y era una guay que lo volvía loco, bueno. Entonces, tú como pendejo, en esos años obviamente no había tecnología, no había ninguna guay para entretenerse, bueno. Entonces tenía que encontrar alguna forma de entretenerse, bueno. Entonces, este tipo toma esta idea de que él, esa idea de descubrimiento, de tratar de conocer nuevas exploración, cosas. claro. Exploración, tal cual como dices tú, ¿no es cierto? Y de conocer estos monstruitos, lo combina con esta idea de, podría ser una idea de capturar monstruos y que pelearan entre sí, y que hubieran tipos, que hubieran colores entre sí, que fueran personajes, algunos que fueran como más bien más bonitos, otros que fueran como más feos, más brutales, claro. Más brutales, claro, el concepto de la evolución, etcétera. Entonces, oye, y otra cosa, el concepto de la Pokébola también, que es bien importante, que es muy parecido al símil del gachapón, que también es cultural de Japón. La bolita que tú la abrís, así el clic, ¿verdad?, se abre y tenías una cosa que no conocís, ¿cachai? También es bien importante el concepto de la Pokébola. Entonces, así es muy cultural, es muy de Japón la wea. Sí, no, y de hecho, y también es importante mencionar que la mayoría de los juegos de esos años, ¿no es cierto?, y también incluso el anime también hasta cierto punto, los japoneses todavía tienen hasta de cierta forma esa misma mentalidad hasta el día de hoy. Ellos no crean contenido para el mundo, ellos crean contenido para ellos, y si el resto los consume, bacán. Pero ellos crean contenido para ellos, ¿cachai? O sea, no... Por eso, no sé, Sailor Moon era como era, ¿cachai? Eran teenagers girls, ¿cachai?, enamoradas de buenos más adultos, porque una weá que pega allá, ¿cachai? Acá la weá no es distinto, porque son diferentes, ¿no es cierto? Y es porque también estos weones son una isla, weón, están viviendo bajo sus propias reglas, weón, en fin. El punto es que, para volver un poquitito entonces a lo que conversamos, esto de los orígenes de Pokémon, ¿no es cierto? Además de hacer toda esta idea, ¿no es cierto?, y de hacer toda esta dinámica, obviamente Tajiri se le ocurrió toda esta idea bruta, ¿no es cierto?, de dónde la podrían plantear, porque en los años que estaban no existía nada todavía como muy... que se asemejara un poco a lo que él buscaba, ¿no es cierto? Porque la idea de él era obviamente que hiciera este tipo de estas colecciones, ¿no es cierto?, con las criaturas que tú capturaras, pero que pudieras llevarlas a cualquier lado, ¿no es cierto? No que estuviera en tu casa, ¿cachai? Porque la idea de él era que obviamente si yo colecciono insectos, se los quiero después mostrar a mis amigos, después lo quiero cambiar con uno de mis amigos, ¿cachai? No sé, tengo este escarabajo azul y tú tenés uno rojo, te lo cambio, ¿cachai? Como una cosa así. Entonces, de a poquitito empezó a pensar en dónde lo podía plasmar. Y como bien decías tú, ¿no es cierto?, toma este concepto de lo cachapón y crea el nombre base, ¿no es cierto?, que después se transformó en Pokémon, que fue Capsule Monsters, que fue lo que ya había dicho también hace un par de minutos atrás. Y Nintendo lo rechazó varias veces, el concepto, muchas veces. Lo encontraron raro, decían de esta cuestión es distinta, porque aparte Nintendo venía acostumbrado a hacer muchos juegos que eran de Stage Clear Games, ¿cachai? O sea, Mario que iba del punto A al punto B.
Kirby, que era el punto A, el punto B, y ya. Entonces, a lo más quizás algunos juegos de RPG de esos años, Dragon Quest, por ejemplo, Final Fantasy, etcétera, pero por lo general el juego que era comercial era el juego que era asequible, ¿no es cierto? El juego que se vendía fácil, que era un juego de stage clear game, del punto A al punto B. Esto era como raro, pues, entonces no tenía como una gran lógica de fondo. Entonces, pese a que ahora suena casi como descabellado, pues, bueno, pensando de que Nintendo subsiste gran parte de su plata gracias a Pokémon, pues, bueno, hasta el día de hoy. Entonces, no sé. Y después de tantos rechazos, uno tras otro, ¿no es cierto? El 91, 92 por ahí, ya, le dan la luz verde. Entonces te dicen, ya, ok, ya te compramos la weá, dale, démosle. En el potencial en el proyecto, y se mete una persona clave después en este desarrollo, que es Shigeru Miyamoto, que yo creo que la mayoría de los que están metidos en el mundo de los juegos les debe sonar, que es el creador de Nintendo prácticamente a esta altura. O sea, Papá de Mario. Él es Nintendo. El creador de Mario, Claro. punto. El creador de Mario, el creador de Star Fox, el creador de Pikmin, básicamente de Legend of Zelda. O sea, las franquicias que yo creo que todos que nosotros crecimos jugando y crecimos casi hasta soñando de cierta forma en plataformas de Nintendo, él las creó. No, y que siguen vigentes hasta el día de hoy, weón, después de 35 años, weón. Es una brutalidad. Una brutalidad, tal cual. Entonces, ahí pasa esta dinámica de que se empieza a moldear un poquitito la idea, ¿no es cierto? Se empieza a transformar un poco toda esta cuestión, y llegamos entonces a la fundación de Creatures Inc., ¿no es cierto? Que es una de las empresas como subdivisiones que tiene Game Freak, ¿no es cierto? Es fundada por Ishihara, que ya lo habíamos mencionado en un principio, que era uno de los programadores de toda esta cuestión, y es una compañía que iba a apoyar en los desarrollos de cómo iban a lucir los Pokémon, junto con Ken Sugimori a través del arte, etc. Pero más importante aún, iba a ser cómo iba a él fue uno de los creadores, uno de los impulsores del juego de cartas, que eso también es lo que vamos a comentar, es cómo lo conectamos, ¿no es cierto?, con todo esto que tenemos acá, ¿no es cierto? O sea, para hablar de cartas hay que entender también de por qué son tan famosas las weas, pues sí, o sea, podría haberse muerto en el año 99, o sea, salió en el 98, ponte, se hubieran muerto en el 2003, pero hay que entender por qué las weas siguen vigentes hasta el día de hoy, porque obviamente toda esta gente está detrás del proyecto, ¿cachai? Claro, y así, y aparte también habla un poco de lo que hablamos en un principio, ¿no es cierto?, de la pasión que tiene esta gente a final de cuentas. O sea, Tajiri era alguien, pero tatuado en su frente, weón, con la weá que había creado, ¿cachai? Dijo, esta weá es grande, esta weá le va a ir bien, esto es mi cabro chico, weón, lo voy a hacer lo mejor que pueda, weón, y esta weá la vamos a romper, estoy seguro. Y terminó teniendo la razón, ¿no es cierto? Igual, de cierta forma, estos productos son como propios de su tiempo. O sea, no había nada como esto en esos años. Nada, o sea, nada, ninguna wea. Ninguna wea. Y estos tipos logran entonces crear en el año 96, después de la fundación de Creatures Inc., lo que ya conocemos, yo creo, todos, ¿no es cierto? Que son los primeros 2 juegos de Pokémon en la Game Boy, que era lo que Tajiri quería, algo portátil, que la gente fuera y cambiara con sus amigos, tuviera algo en el bolsillo, que pudiera, oye, mira, capturé a este Pokémon y mira, te lo muestro, etcétera. Lo lograron hacer en el Game Boy, y esto fue bien interesante porque el Game Boy venía de salida en esos años, y esto le vino a dar como un refresh gigantesco, y lanzaron lo que todos bien sabemos, ¿no es cierto?, todos los que conocemos sobre la franquicia. Lanzaron el Pokémon Green y el Pokémon Red en Japón. Después estos se localizaron a América como Pokémon Red, perdón, y Pokémon Blue. No sé por qué no pescaron el color verde, la verdad, pero filo. Y es así como nace, ¿no es cierto?, el videojuego de Pokémon. Lo más interesante de esta cuestión, y para hacerle el nexo ahora con los juegos de cartas, es que casi a la par salen el juego de cartas, ¿no es cierto? Y eso habla también un poco de la visión que esta gente tenía. Ya tenían lista la weá, esto estaba listo, weón. O sea, esta gente ya sabía, dijeron, esta weá la va a romper, weón. Esta franquicia lo vamos a dominar el mundo con esta weá. Lanzaron los juegos de video, que fueron una explosión de popularidad. Le dieron una segunda vida al Game Boy, que ya venía de capa caída, como bien había comentado. Y en esta explosión de popularidad, ¿no es cierto?, que si mal no recuerdo las fechas, que voy a estar un poco equivocado, pero por ahí por marzo sale más o menos el juego, si mal no recuerdo. El juego de cartas sale el mismo año, en octubre, noviembre, o sea, sale casi a la par. Entonces, tú como pendejo japonés, weón, de 8 o 9 años, te compré un juego que es una revolución, lo jugaste, coleccionaste los monstruos que más te gustaron, pasé por una tienda, weón, y además hay cartas que son holográficas de esta weá. O sea, es una locura, weón. Yo ni siquiera mi primera carta que vi, ni siquiera fue holográfica, y ya me hizo mierda. La primera carta que yo vi fue un Squirtle, weón. Pero ya el hecho de, no sé, por los bordes amarillos, el Squirtle tirando burbuja, una bonita ilustración, un texto que no entendía porque estaba en inglés, yo tenía 8 años, pero ya era una cuestión que de verdad se veía dominante. O sea, quería saber más del tema solamente por verla, ¿cachai? Entonces, llamaba la atención, pero fijo.
Era muy, muy Y, bueno. ¿no? Y aparte que, sí, y aparte que también, como nosotros éramos más chicos, y esto cuando nos pegó, cuando estábamos, yo creo que en el momento como justo, weón, estábamos aptos para consumir este tipo de productos también, es que en esos años el TCG que reinaba, el Big Boss, ¿no es cierto? El que estaba en todos lados, era Magic the Gathering, ¿no es cierto? Desde el Y en ese 93. tiempo yo veía las cartas. Yo veía las cartas de Magic y decía, esto es un juego para adultos, esto no es para mí. Yo veía el diseño de las cartas como un poco como con demonios y cosas así, ¿no es cierto? Colores negros, colores más oscuros. Esto es como para adultos. Esto yo no O sea, es eso para era mí. más gigante, sí. Ya ahora Sí, es cualquier wea, ahora, pero... no, ahora es cualquier wea, la verdad, pero después podemos conversar, yo creo, Sí. más adelante de eso, pero claro, al ver esta contraparte de que iban a empezar a dar el anime en ese tiempo en Chile, más bien dicho, llegaron los juegos de videos localizados desde América, ¿no es cierto? El Pokémon Red y el Pokémon Blue, sale también los juegos de cartas, sale el anime también, entonces fue una explosión, pues, bueno. O sea, era imposible no tener no ser víctima, entre comillas víctima en el buen sentido, de la Pokémonía, que yo creo que es una locura en los finales de los 90, early 2000, o sea, lugar que tú fueras sabían de Pokémon. Las primeras veces que vimos, no sé si te acordáis, Manolo, cuando vimos en una Club Nintendo cuál iba a ser la nueva generación, No, que era yo Yoto. exploté, weón. Exploté y salían Era una locura, man. como los Era una locura. spoilers. Y hay que destacar, cabros que están escuchando o viendo, cierren los ojos y acuérdense de los momentos que no existía el internet para todo, weón. O sea, tú ahora podías ocupar ChatGPT, podías ocupar Google, podías ocupar un montón de cosas para poder decir, oye, ¿cuál va a ser el spoiler de, no sé, el Pokémon AZ? Perfecto, lo tenía en segundos, ¿cachai? En segundos. Pero en ese momento todo era temas de estipulación, era todo... Era todo especulativo, todo era como oculto. Era especulativo, sí. Entonces cuando habían hartos fake news también de Pokémon que jamás salieron, ¿cachai? Cuando, no sé, hablaron del Pokémon Diamante, que era una versión también mula del juego y todos pensamos que era original, porque éramos demasiado sumisos en ese sentido, porque todo lo que llegaba podía ser o no podía ser, pues, ¿cachai? Claro, entonces, claro, para mí Pokémon es una cuestión que me ha marcado toda la vida. Más allá de las cartas, o sea, igual obviamente vamos a hablar de las cartas en sí, pero siento que Pokémon es una cuestión que no me ha soltado. Yo tengo 35 años en este momento, en el momento de grabación de este podcast tengo 35 años y todavía no puedo separarme del amor que le tengo a la franquicia, y no lo sé por qué, porque no es por la serie. Por ejemplo, no, para nada. Pokémon, personalmente, acá me pueden también acribillar, pero yo no lo encuentro un buen anime, ¿cachai? O sea, comparándolo con otras franquicias, no sé, pongamos una más actual, Kimetsu no Yaiba o Evangelion, un montón de cosas, no está a ese nivel. Sin embargo, Pokémon tiene algo que es quizá ese mismo concepto que los mismos creadores tenían desde el principio, que te engolosina, ¿cachai? Como que te meten en medio y no lo puedes soltar. El tema de coleccionar, de que los monos son bonitos, de que los queréis ser parte de ti, que tenéis una polera con el personaje, ¿cachai? Como que eso es muy propio de la franquicia. Y no ha habido nadie que ha llegado a ser... Creo que en cierto aspecto Monster Hunter ha podido llegar a eso en Japón, pero sí, no es tan global ni tan masivo como lo ha sido Pokémon. No, o sea, así como paréntesis, el caso Monster Hunter en Japón, claro, es una religión prácticamente. O sea, de hecho está otro paréntesis dentro del paréntesis. Está como el rumor de que, mito urbano también, de que Capcom es la empresa detrás de Monster Hunter, ¿no es cierto? Cuando Capcom va a lanzar un Monster Hunter nuevo, por lo general se pone de acuerdo con el gobierno para no lanzarlo en días de semana, porque la productividad en el país baja. Sí, es una tontera, weón. No sé si va a ser verdad esa weá, pero no, por lo menos es verdad. Es talla. Hay también archivos de que gente se pidió vacaciones cuando salió el último Monster Hunter, y son weas que pasan, weón. Sí, y eso pasa solamente en Japón, bueno, obviamente, ¿cachai? Esa weá no pasa acá, bueno, ¿cachai? Acá probablemente la gente no se va a tomar vacaciones, pero así, puta, no, estoy un poquitito, me duele la guatita, no, hago home office o la weá que sea, pero se quedan, bueno, vacilando en la casa, bueno, ¿cachai? Igual da, pues, bueno. Sale entonces Pokémon TCG, primera edición, lo que ahora conocemos como las cartas más caras del planeta, estas Shadowless, la Unlimited, segunda edición, todas estas cosas. Ahora hay que situarlo a nuestra experiencia personal, pues. ¿Cómo lo tomaste tú dentro de ese momento? ¿Cómo se sitúa Exhumed dentro del momento en donde sale Pokémon? ¿Cómo fue tu cercanía con el juego? Sí, o sea, mira, yo creo que marcó como un antes y un después en mi vida de cabro chico, yo creo. Hay que ser bien honesto con eso. Yo también comparto un poco contigo como sentimiento hacia la franquicia como tal. Yo ya dejé de jugar las cartas hace mucho tiempo, me dejaron de interesar como para comprarlas y coleccionarlas. Sin embargo, de vez en cuando sale un spoiler nuevo, lo veo y digo, tan chora, listo. Pero es como que siempre está ahí, ¿cachai? Y yo creo que de cierta forma,
es como el nexo que tenemos nosotros ya de viejo y de adulto, ¿no es cierto? A un momento que era algo mucho más simple, algo mucho más sencillo, y algo mucho más feliz de cierta forma, ¿cachai? Y creo que es como el fin último que la mayoría de nosotros busca cuando está conectado todavía a estas weas que te marcaron cuando eras chico, ¿cachai? O sea, yo mi franquicia favorita, que es Metroid, que lo tengo a mi espalda, bueno, fue por lo mismo. Yo no podía creer la primera vez que jugué Super Metroid, bueno, yo no lo podía creer, dije, ¿qué es esto? Bueno, no lo puedo comprender, bueno. Y hasta el día de hoy sigo tratando de encontrar ese porqué. Y no lo voy a encontrar nunca, bueno, porque es una pasión de cierta forma, ¿cachai? En este caso es lo mismo, o sea, obviamente lo que a nosotros nos llegó, y también para dar un pequeñito contexto de historia también respecto al juego de cartas, lo que nos llegó a nosotros como América, o este continente, este lado del continente, al final de cuentas, una versión bien particular de lo que era el juego de cartas, ¿no es cierto? Sobre todo en cuanto a distribución, en cuanto a diseño, etcétera, porque los que también están familiarizados también con esto, y también pueden también buscar más información en internet, está lleno también de esto, las distintas diferencias que vienen en los diseños de las cartas, etcétera. Yo la primera vez que vi las cartas de acá fueron obviamente las versiones localizadas americanas, no las versiones japonesas. Yo después me vine a enterar, años después, esta weá también salió en Japón. Y ahí tengo una weá que tiene puras letras en Japón. ¿Qué es esta weá? Esta weá es falsa. Eso es lo que pensaba cuando era niño. Decía, era China. Era China, no, carta en chino, no, la weá fea, esta weá no es real. Es claro, porque no tenía idea del contexto que había detrás de esta weá, pues no teníamos el acceso a esta información. ¿Qué sabíamos nosotros de Japón, pues, weón? Si teníamos 8 años, 8, 9 años, weón. O sea... A ver, ¿con cuál sabemos que en Japón había weones de ojos rasgados, weón? Y era, pues, weón. Sí, y que sabíamos que esto venía de allá, pero de ahí a que las cartas fueron originales de allá y todo el tema, nada, pues, weón. Entonces lo que nos llegó a nosotros fueron estas versiones americanizadas, distribuidas, como la mayoría debe saber, ¿no es cierto?, por Wizards of the Coast, que es la empresa detrás de Magic the Gathering en la actualidad, ¿no es cierto?, que tuvieron una relación bien turbulenta y bien llena de chancherías, buen detrás con Pokémon Company, ¿no es cierto? Y que también a nosotros nos cagaron harto, ojo, con las cartas americanas. Pensando de que en Japón, en base set, la primera edición del juego en Japón, las cartas holográficas eran una cada 3 sobres, y eso se mantuvo también en América. Sin embargo, después, para poder incentivar el coleccionismo, ¿no es cierto? Y que también la propuesta de valor del comprarte un sobre, ¿no es cierto?, en Japón, desde el segundo set, que fue Jungla, estaban garantizadas las holo. Eso no fue así acá en América. Nunca fue así. Acá les quitaron rareza a las cartas. De hecho, estaba el Kabutops, por ejemplo, que te salía... Era holo, pero te salía el Nolo y valía, bueno, no sé, 10 veces menos. Bueno. 10 veces menos, claro, tal cual. Entonces, eso fue también... Después quizás más adelante podemos, o en otros episodios, podemos profundizar un poquitito más de cómo cambió tanto, ¿no es cierto?, esta dinámica de Wizards of the Coast tomando el juego, que después terminaron perdiendo la licencia, obviamente... años después, ¿no es cierto? Por ahí por early 2000, 2003, por ahí más o menos, ¿no es cierto? Muchas apuñaladas por la espalda de parte de Nintendo, como bueno, Yakuza, bueno, haciendo la agua como correspondía, bueno. Y pasó a ser bajo el control total de Pokémon Company, ¿cierto? Acá me estoy saltando un montón de historia, pero yo creo que todos estos sets que nosotros alcanzamos a jugar cuando éramos niños fueron los distribuidos por Wizards of the Coast, ¿no es cierto? Que fueron las cartas que yo vi cuando era chico, o sea. Y aquí voy después de este largo, sordi, esta larga introducción, ¿no es cierto? Voy también un poquitito a lo que me estás preguntando, Manolo, que yo la primera carta que vi en mi vida, weón, fue de hecho en tu casa, weón. Fue en tu casa, que tú un día llegaste con, no sé si te habías comprado cartas, y de hecho, yo después ahora, con los años después me acuerdo que me contaste de cómo la conseguiste, weón. Y me mostraste un Pikachu, base set. El Pikachu que resistía 40 y que pegaba 30 y se pegaba al día sí mismo, creo que con moneda. O sea, era una mierda de carta. Una mierda de carta, weón. Pero para ese tiempo, ¿no es cierto? Era como, bueno, este es Pikachu. Pero era Pikachu, claro, weón. Estabas viendo la tele, lo veías todos los días en la tele, po, weón. O sea, el weón era un god, po, weón. Entonces yo me acuerdo que vi esta weá y fue como una weá inmediata, así como, ¿qué es esto? Bueno, necesito saber más, ¿qué es esto? Necesito más información ahora. Y obviamente, como bien comentamos en un principio, ahí en ese tiempo no teníamos un teléfono, weón, para hacer dos toques, weón, y encontrar información. No, era lo que había en revistas, lo que había en un kiosco, lo que te contó el amigo del amigo, lo que te contó el compañero del colegio. Entonces era una locura, po, weón. Y muy cerca de esta primera carta que vi, y este acercamiento de un juego de cartas, en Chilevisión me acuerdo que salió el spot de llega Pokémon a Chile y la weá, y salía el spot de, no lo voy a creer, weón, decía, ¿qué es esto, weón? Son como monstruos que se coleccionan, weón, y pelean entre sí. Son caletas. Y hay un personaje, y son caletas, weón, o sea, si es que ya si me gustan, no sé, me gustan como más las bestias que son como más de fuego, bacán. Si ya no me gustan los de fuego, quizás me gustan más los acuáticos, de agua. Era una locura, weón, yo no lo voy a creer, weón. No lo voy a creer, de verdad, mi cabeza de 8 años yo creo que fue en ese momento donde sí, hay un antes y un después para acá.
¿cachai? No, aquí ya me fui a la chucha. Esa franquicia me ha acompañado toda mi vida, que si bien, como bien decías un rato atrás, ya no es... ya no la sigo 100%, ¿no es cierto? Sobre todo lo que son las cartas. Los juegos de video ya cada vez me decepcionan más, la verdad, bueno, pero eso es más que nada porque Game Freak los obligan a sacar juegos, bueno, y aparte yo creo que necesitan darse un tiempito para sacar alguna hueá más decente últimamente. Las franquicias también están cada de partida en lo que son los juegos, pero... entonces, volviendo entonces al tema de las cartas, vi ese Pikachu que tenéis tú, weón, y dije, ¿qué es esta weón? Saber más, weón, necesito, weón. Pasó esto del spot de Chilevisión, y creo que esa misma semana, weón, o la semana que venía, un compañero en el colegio también llegó con un turro de cartas, weón. Yo estaba en cuarto básico, weón, tenía 9 años, weón. Llegó con un turro de cartas, weón, con mezcla de energía, de Pokémones básicos, qué sé yo. Y mi mamá me había pasado, así como para comprar colación. Mi mamá nunca me pasaba para comprar colación, weón, ninguna wea. Me pasó así como 3 gambas, ponte tuvo 250. 2 gambas y media en ese tiempo cuando era chico, era Donald Trump, weón. Te voy a comprar así, no sé, una papa frita, una bebida, en fin. Este weón tenía esas cartas, weón, y yo le dije, weón, véndeme algunas, weón, véndeme algunas. Y mis primeras 3 cartas fueron el Magmar Base Set, el que resiste 50, y 2 energías fuego, que me costaron los 250 pesos. Puta, alcanzaba a atacar con el primer ataque, con el que pegaba 30. No alcanzaba el flip travel, tal cual. Y me acuerdo que después de eso, es que es un recuerdo tan vívido, weón, lo tengo así, pero así, como que lo puedo palpar esas cartas, weón. Y puedo palpar las monedas cuando se las pasé a este weón, cuando me pasó las 3 cartas, weón. Y me acuerdo que después llegué a tu casa y te las mostré, pues, y tú me dijiste, buena, te compraste cartas, la weá. Y yo después te pregunté, ¿cómo se juega esta guapo, weón? Porque me compré cartas nomás, pues, pero ¿cómo se juega? Y ahí tú me dijiste, necesitáis tener 60 cartas por mazo. Y dije, ok, 60 cartas, pues, weón. Y me conseguí 60 cartas. Todas mezcladas, pues, weón. No tienen ni un puto sentido, pues, weón. Tenía, no sé, monos fuego, monos agua, monos hojas. No tenía la energía, weón, ninguna, weón. Lo único que me dijiste como indicación fue, necesitáis 60 cartas y se juega con energías. Eso es todo. Y yo supuse que había que jugar era también lo que sabía yo, pues, weón. Si obvio, yo pues. También. Tenemos 9 años, weón. Claro, yo lo que supe básicamente del juego y por qué tenía esa información era porque mi hermano, que yo me llevo 10 años más con mi hermano, o sea, yo tenía 8, mi hermano tenía 18, él estaba viviendo esto de adolescente, ¿cachai? Adolescente ñoño, por cierto, coleccionista de consola, una persona muy ligada a todo lo que es la tecnología y también a lo que es el anime, un montón de todas estas cosas que estamos hablando y que vamos a hablar dentro del podcast. Entonces mi hermano, yo me acuerdo que estaba como muy metido en el tema de Pokémon y como él tenía el Game Boy, porque él hacía lo mismo que tú con las monedas, pero en vez de gastarlas en un Magmar y 2 de energía, el huevón las guardaba y se compró el Game Boy. Así como después de 3 años de la colación, ¿cachai? Entonces se compró el Game Boy él y se compró el juego, estaba jugando el juego y me acuerdo que después se compró el mazo Zap. El primer mazo que yo vi en la casa, que se lo compró mi hermano, no era mío, weón. Yo no tenía carta, weón. Era un Zap, que era un mazo de primera edición de base set de básicamente de Pokémon, sí. En donde era un mazo psíquico con eléctrico. Venía el Mewtwo de base set, que era una basura. Sí. Pero era Mewtwo, weón. Entonces que te saliera Mewtwo en el mazo era como, weón, gané. Era el Pokémon 150, weón. Claro. Era el creado genéticamente y toda la weón. Sí, bueno. Entonces cuando tuve esa información de que básicamente se juega con 60 cartas, era lo que te podía dar yo desde mi perspectiva, pues, weón. Puta, mi hermano tenía un mazo de 60 cartas, entonces puede empezar a jugar. Pues tú tenías 3, no te servía, pues, weón. ¿Cachai? No, porque me servía, pues, sí. Y de hecho, y después, obviamente, tenía estas 60 cartas juntas, ¿cachai? Que me las fui consiguiendo, no sé, pues. Fin de semana fui a ver a una tía, weón, que me dio Luca. Ya, weón, Luca, era Dios con una Luca, weón. Y esa weón me alcanzó para 10 cartas, 15. Entonces fui así, me lo hice muy rápido el mazo, comillas, mazo, weón. Si eran 60 cartas juntas, weón. Injugable la weón. Y un dato claro, weón, era injugable, weón. Era una porquería, weón. No valía corneta la weón. Y esto se conecta también con lo que estás diciendo tú recién, de que como tu hermano, ¿no es cierto?, era el que también tenía cartas, ¿no es cierto?, porque obviamente era el adulto responsable, entre comillas, dentro de esta weá, ¿cachai? Era que justo estaba en ese tiempo la película la Pokémon 2000 en VHS, en Blockbuster. Y si eso fue un poquito después, película, sí, ya estábamos sí. Más cabrones y ya teníamos cartas. Ya teníamos cartas, claro. Yo estaba avanzando un poquitito en el tiempo, ¿no es cierto? Habían lanzado la película Pokémon 2000 en VHS, como dije. Y si tú la compras en Blockbuster, te daban de regalo la carta de Mewtwo Promo. Y los que nos están escuchando quizás la recuerdan de esta carta promocional, que era el Mewtwo por 70 HP, que tenía Energy Absorption y hacías 40 contra energía. Cyburn. Y el Cyburn, claro, con retirada 2, debilidad psíquico, etc. Una carta súper icónica de esos años también. O sea, también era la gracia.
Y uno de mis compañeros del colegio, el papá trabajaba en Blockbuster. Trabajaba. Entonces, un día X, ¿no es cierto? Después de que ya empezamos a juntar cartas, yo ya había cambiado un poquitito mi dinámica, donde después tú me dijiste, no, mira, la idea es que juegues 1 o 2 colores, no más que eso, porque si tenéis de todos los colores y si no te salen energías trueno, te ir por un monos puño. ¿Qué así? No podía hacer nada. Entonces, ok. Y creo que me armé un mazo como psíquico lucha. Y con este compañero que te estoy comentando, ¿no es cierto? Llega un día al colegio y, amigo, no estoy jugando. El buen abre la mochila, el bolsillo de afuera, lo abre y se caen cartas. Así, salen así como que hubiera así como un corno de la abundancia. Salían y salían Mewtwo, weón. El buen tenía infinitos. Una weá que ya eran demasiados los que tenía, weón. Y los vendía, weón. Se los vendía a todos los que estaban jugando cartas en ese tiempo y el precio eran 6 en 100 pesos. 6 Mewtwo en 100 pesos, weón. ¿Vos cachai que esa weá ahora vale como... debe estar como en $13 cada uno? Cacha, pues, imagínate, weón. Imagínate. No, se debe cortar la pija, weón, en este momento. Una cosa así, weón. Entonces, yo también tengo ese recuerdo súper vívido de habernos sentado así en el fondo de la sala, el weón abriendo la mochila y dice, cabrón, traje cartas Pokémon, son todas repetidas, pero vamos a hacer negocio y la weá. Abre la weá y sale esta. Eso fue literal, te lo juro que salieron así, como que salieron para afuera, así las weá. Y dije, oh, ya quiero, dame 6 al tiro, una cosa así, dame 6 o dame 12, porque este la vendía así, le hacíamos fila para comprar, pues bueno. Después traía de forma, bueno, ya después nos terminó de vender a todos, porque ya todos teníamos Mewtwo promos, pues entonces ya el mercado, el mismo cagó su propio mercado, pues, porque nos vendió sí, los mismos. Lo colapsó, cartas, pues, entonces, lo colapsó, pues, bueno, ¿cachai? Bastián se llama este weón, ¿cachai? Y la weá es que Bastián nos vendió todas estas cartas culiadas, qué sé yo, y yo después llegué a tu casa, me acuerdo, se conecta un poco con lo que hablamos de tu hermano, ¿no es cierto? Que dicho sea de paso, ¿no es cierto? De tu hermano yo también eres de este gusto por los juegos, ¿cachai? Acá, como bien dijimos en un principio, somos amigos desde que tenemos uso razón prácticamente, entonces pasaba metido en tu casa jugando y para mí era una weá como el nano, el adulto cool porque tiene consola y la weá, ¿cachai? Sí, era como, weón, era como ese el norte al que decía, oh, ojalá tener un hermano como este weón, ¿cachai? Una cosa así. Entonces, y me acuerdo que el nano tenía un Meowth promo que venía con uno de los juegos de Pokémon, si mal no recuerdo era el Pokémon Pinball, que venía con un Meowth promo. El Meowth que salía como rascándose la canita. No, ese un holo verde. Ah, sí. Sí. Y que tenía el holo verde. Y me acuerdo que se lo compró. Tiene que haber sido alguna... No sé cómo se lo consiguió. La cosa es que yo tenía como 12 Mewtwo promo y le dije, oye, nano, cámbiame un Mewtwo, o sea, te cambio mis Mewtwo por un Meowth. Y yo le dije, te paso 4, tenéis 4 para jugarlo, ¿cachai? Dijo, ya, dale, toma, llévatelo. Y esa fue mi primera carta holográfica, weón. Ever. En toda mi historia de juegos de cartas, ever. Esa carta es bonita, weón. Sí, está como hecha a mano, ¿cachai? Tiene el holo de atrás verde. Vale, corneta, weón. Es una mierda carta, weón. Pero el dibujo es bastante choro, weón. Entonces, creo que eso fue como mi primer impacto, mi primer acercamiento con el juego de cartas, ¿no es cierto? Esta inocencia de cierta forma de no cachar ni mierda, weón, de ir como en la marcha tratando de arreglar las weas, ¿cachai? No tener idea de qué cosas venían en ese tiempo, por los años ya estábamos como en el 4º o 5º set más o menos ya, si es que mis cálculos no me fallan. Y nosotros nos íbamos enterando de las cartas nuevas a medida que las íbamos viendo in situ, pues bueno, o sea, sí, pues, tú llegabas básicamente, no sé, a un kiosco y veías el sobre de BZ a 3.000 pesos o 3.500 pesos. Lo veías ahí y bacán, lo comprabas y si es que teníais plata. Y de una semana para otra tú podías ir a acompañar a tus papás al supermercado y en vez de ver al Blastoise, Charizard, Venusaur en el sobre, veías un Scyther, que era jungla. Weón, ¿por qué llegó? ¿Cuándo fue el lanzamiento de la weá? No sabíais nada, pero ahí estaba, era real, weón. Entonces lo podías comprar. Después yo me acuerdo que, no sé, ibais al mismo kiosco, pasáis por el supermercado, veíais el kiosco al lado y había un Aerodáctil, weón. Chucha, ahora salió Fósil, weón. Otro set, weón. Claro, después los ojos del Giovanni, Rocket, perfecto. Después salía Erika, weón, Gym Heroes. Weón, y no sabíamos el lanzamiento de ninguna de las ediciones, o sea, no había algo, por ejemplo, ahora se habla mucho del lanzamiento del pre-release, la fecha jugable, después cuando van a salir los productos, no sé, de media temporada. Por ejemplo, con Prismatic Evolutions, que al principio salieron, no sé, las ETB, Elite Trainer Box, y después a media temporada, es decir, que en medio de los 3 meses que va saliendo esta edición, sale, no sé, la UPC, que es un producto especial. Antes no se sabía nada de eso, o sea, si estaba disponible en el kiosco, teníais que ir y pelear por él, porque a veces pasaba eso, que no era una caja de sobres disponible dentro del local, porque teníais, no sé, 3 sobres que quedaban ahí porque los tenían, como si fuesen sobres de lámina. Entonces, así nosotros sabíamos de estos sets, ni siquiera sabíamos el orden. Yo, hasta viejo, no supe el orden de las ediciones de Pokémon.
No, ahora de hecho está súper esquematizado, o sea, ahora dejando incluso de lado lo que es el acceso a información que todos pueden tener de qué cosas nuevas vienen en cuanto a edición y todo este show. En ese año, tal cual como decís tú, Manolo, o sea, era con lo que te encontraba igual. O sea, si fuiste a un bazar y la weá tenía, no sé, sobres de Neo 2, que tú decís, ¿qué es esta huevada, weón? Hay como unas ruinas detrás, weón. Hay es como un mono rojo que no sé qué es Scizor. Sí, la evolución de Scyther, weón, una locura, weón. O sea, No, de verdad que te enteraba en el momento. Neo es otro tema, porque Sí, Neo es otro, sí. es un alce nuevo, porque claro, nosotros llegamos hasta Gym Challenge, que es la segunda edición del bloque de Gym, que eso tenía los 150 Pokémon, o sea, era lo que veía en la tele, perfecto, pero cuando salió Neo 1, hay que también considerar de que Neo 1 salió antes, el tiraje de las cartas salió antes de que saliera Pokémon Yoto en la tele. O sea, nosotros no conocíamos a Cleffa, no conocíamos a Kingdra, lo conocimos por el lanzamiento de las cartas antes de que cuando llegó a Chilevisión, en el caso de ser chileno y estar viendo esto, o escuchando esto, de lo que era la serie, ¿cachai? Entonces, para nosotros fue también increíble poder conocer, no sé, pues cartas de Neo, en donde veíamos prácticamente Digimon, ¿cachai? Eran Digimon, eran cosas que no conocíamos y no sabíamos por qué estaban ahí, ¿cachai? Sí. No, y aparte, también para los que nos están escuchando también, que en esos años, para los que también no lo saben, hubieron un montón de clones, weón, y de franquicias que trataron de emular a lo que hacía Pokémon, ¿no es cierto? Con algún tipo de criatura. Digimon el más clásico, ¿no es cierto? Monster Rancher también lo trató de hacer de cierta forma, ¿no es cierto? No podría decir que Yu-Gi-Oh, pero Yu-Gi-Oh es más después. Entonces Medabots. Yo creo que hubieron hartas franquicias que... Medabots también. Huevitas coleccionables que se podían ser monstruitos o robotcitos y weas, ¿cachai? Se te acompañaban en un camino hacia ser el campeón y la wea. Claro, full episodio de South Park de los Pokémon, es la misma wea, ¿cachai? Básicamente es eso. Entonces, muchas franquicias quisieron hacer eso, y en ese tiempo, claro, Digimon era como el mal visto, así como, oye, que esta basura, weón, estaba en la copia de Pokémon, pues los buenos hablan, qué paja, weón, tener un dinosaurio culiado que te hable, la wea de mierda, pero ¿cachai? esa era la visión del purista de Pokémon. Porque Digimon tuvo su público, de hecho tiene su público que también es acérrimo más de Digimon que de Pokémon, que supieron reconocer de que el argumento de la serie, por lo menos, era mucho más sólido que el de Pokémon. ¿Cachai? Sí, de hecho, sin duda. Si hablamos de eso, sí, por mucho que me guste la franquicia de Pokémon, hay que decir que Digimon ha sido una mucho mejor serie, tiene mejor música, los personajes son también muy bien bacanes. Sí. ¿Cachai? Entonces, sí, depende de dónde se vea, la perspectiva que se tenga. La de nosotros, que éramos fanáticos de Pokémon, era como el enemigo, pues, weón. Era como el Colo en la U, no sé, pues, weón, el Boca y River, una weón así. Claro, sí, pues, tal cual. Sí, era como, no sé, pues, tú tenías un Super Nintendo y el otro tenía una PlayStation. Era como, claro, weón. Bueno, ¿qué es esto, weón? Usa civil, la weá rara, ¿no? Bueno, eso, se abrió otra discusión en esa dinámica, pero claro, como decís tú, nosotros cuando éramos chicos, tomamos el Kool-Aid, weón, de cierta forma, de Pokémon es Dios, pues, weón. Así de sencillo. Nada se le equipara a esta weá. Y los que vengan después son copias baratas, weón, sin ni siquiera darle una oportunidad. Pero como decís tú, es una franquicia mucho más superior en lo que es el anime, ¿no es cierto? En algunos diseños de personajes puede ser discutible también, pero tiene hartos plus versus el actual Pokémon también, ¿no es cierto? Pero comentamos este pequeño como paréntesis, ¿no es cierto? Para dar también un poco contexto a cómo eran las cosas en esos años, ¿no es cierto? Que sin acceso a información, sin acceso a distintas cosas, ¿no es cierto? Nos veíamos expuestos a lo que íbamos encontrando en el camino de cierta forma, ¿no es cierto? Y que también, dicho sea de paso, en esta popularidad como natural de esta Pokémonía, ¿no es cierto? Que fue nosotros éramos atacados por múltiples frontes, bueno, al final de cuentas, ¿no es cierto? Teníais el anime, teníais los juegos, teníais las cartas, teníais los peluches, teníais los juguetes, teníais todo era que existía de Pokémon. Entonces, para nosotros, o para al menos para mí, los juegos de cartas representaban como la franquicia en su estado más puro, ¿no es cierto? Puedo coleccionarlas, son bonitas de ver, y además puedo armarme más estratégico y combatir con amigos, ¿cachai? O sea, yo creo que las personas que tanto tú y yo conocimos hasta el día de hoy, con las que seguimos hablando, las conocimos por esto, bueno. Sí, pues. Conocimos por los juegos de cartas. No, y además, también otra cosa que es importante de las cartas y que hasta el día de hoy es bien importante es que son tangibles. Que son bien, ¿cachai? Entonces, nosotros a esa época, cuando éramos chicos, era, bueno, si no trabajabais, por ejemplo, no sé, para tu tío, o no sé, así vendiendo alfajores como niñito, así como te comprar a los vecinos de ternura. Si no hacía eso, la única forma de nosotros poder rentabilizar algo siendo cabros chicos era vendiendo o comprando cartas.
Y se daba Claro, mucho eso también, claro. que fue nuestra primera fuente de ingresos, por así decirlo. De negocios, claro. Claro, yo de cabro chico pude hacer plata y pude comprarme, no sé, las tabletones, para los chilenos también, las tabletones que son chocolatitos, básicamente muy baratos, en el recreo del colegio, gracias a cartas Pokémon, ¿cachai? Si me Claro, faltaba y algunas el veces sí, para po. tomar el bus o la micro, para irme a la casa, a veces tenía que vender mis cartas, pero tenía el dinero para hacerlo porque podía hacerlo mediante la compra y venta de estas cartitas, ¿cachai? Es algo muy Claro, importante y que de también. hecho, sí, que de hecho yo creo que también algo que obviamente ahora está en una escala totalmente distinta, ¿no es No, cierto? ahora. Totalmente diferente, ahora ya es insana la wea, ¿cachai? Y son casi acciones prácticamente, estos coleccionables, ¿no es cierto? Y va bien de la mano también con esto que conversamos hace un ratito atrás, ¿no es cierto? De cómo están tan esquematizadas, ¿no es cierto? Las ediciones, las colecciones, etcétera. Ahora, cuando se anuncia que se viene, es casi el año completo, o por lo menos la mitad del año, en la mayoría de los juegos de cartas. De hecho, Magic hace algo parecido, donde anuncian todo su año prácticamente, con alguna, sin quizás fechas exactas, pero ya sabes más o menos que se viene en todo el año. Entonces, en esos años, eso nosotros no lo teníamos idea, bueno, no sabíamos qué pasaba. Entonces, claro, cuando llegaba una carta nueva de Neo, por ejemplo, que cuando pasamos a era la segunda generación, ¿no es cierto? Que como conversamos también en un principio, la primera vez que nosotros vimos este tipo de personajes fue en esa revista Club Nintendo de esos años, que incluso tenía los nombres japoneses, weón. Ni siquiera tenía los nombres en inglés localizados, ¿cachai? Y hablaban Chicolita. Chicolita, era Chicolita, ¿te acuerdas? Era con L, porque los japoneses no pronuncian la R, ¿cachai? Otachi Una era weá. Centret. Otachi era Sí, Furret. Otachi con 2 O era full, sí, Waninoko tal cual. era. Era Totodile. Totodile. Totodile, sí, bueno. Puta, bonito recuerdo, bueno, la verdad, bueno. Y claro, entonces tú lograbas tener cartas de eso y el agua era un bien buscado, pues bueno, así, bueno, tengo cartas de una edición nueva, pues bueno. O sea, esta Y weá de vale hecho, más plata, no sé si te más, acordáis, ¿sí? weón, pero me acuerdo que una vez fuimos con el Nano, fuimos al Persa Bio Bio, que es uno de los mercados más importantes de cosas alternativas, por así decirlo, dentro de Santiago. Es bien informal, ¿verdad? Hay tiendas que traen cosas del extranjero. En ese tiempo se traían mucho los videojuegos, ¿verdad? El videojuego de Sí, Nintendo harto. 64, el videojuego pirateado de PlayStation, ¿verdad? Sí, todos los paraguas de esos años. Y me acuerdo, claro, y me acuerdo que uno de los días fuimos a comprar y en una tienda que nosotros íbamos mucho, que quizás algunas personas que nos entienden, que nos estén escuchando se acuerdan de ese local, de ese local, disculpa, creo el local que tiene un dibujo de la ira al Nahual afuera, en donde se vendían cartas. Era uno de los únicos locales que tenían como cartas Sí. en ese tiempo y tenían sobres de Neo Discovery en japonés. Yo ahí me volví loco, weón. Porque Sí, bueno, sí. no sé si eran falsas las cartas, de verdad. Hasta el día de hoy no sé si las cartas que compré eran falsas porque tenían una textura diferente. Pero haber comprado esos sobres y ver de verdad a Pokémon que yo no conocía, la gente se volvía loca cuando yo se las mostraba. Era como que de Sí, es que verdad era- el centro de sí. atención, ¿cachai? Y que aparte esas cartas eran como glossy, bueno, eran distintas Por eso- a la americana, ¿no es cierto? Lo que vuelve también a estas distintas versiones o estas distinciones como bien marcadas que existieron también entre el juego americano que nos llegó a nosotros, ¿no es cierto? Versus el japonés. Como bien producto japo, fue bien consistente durante el tiempo, o sea, siempre se mantuvo como en esa línea, ¿cachai? Sin tanto errores ortográficos, por ejemplo, sin tantos rateos, ¿cachai? Era como algo mucho más kid-friendly también, ¿no es Sí. cierto? Acá en América fue todo lo contrario, o sea, hubieron muchos desastres también, yo creo que de eso lo podemos tocar quizás más adelante también, en otro episodio, de todas las weas equivocadas que hizo Wizards of the Coast, ¿no es cierto? Y lo que nos dio un juego con matices, yo creo, a final de cuentas. Y sí, sacándose los lentes de la nostalgia, weón, bueno de repente ver todos los errores que estos buenos cometieron, ¿no es cierto? Porque su caballito de batalla era Magic the Gathering, ¿cachai? Y eso era lo que les daba plata. Sí. Pokémon era como la plata extra que me llega en el mes para seguir financiando mi otra juega importante, porque es Wizard. Entonces, siempre miraron a Pokémon como una juega como para ganar plata nomás y ya, ¿cachai? Y que al final de cuentas está bien, pues es un negocio, pues, bueno, pero Sí, a lo que voy era como con esto hago caja. No me importa una mierda cómo sea el producto. El Slowking, ponte tú, Neo 1, que está mal, que está literalmente mal escrito, está mal redactado, ¿no es cierto? El port de Pokémon para los que Lo que saben, pasó ¿no? con el Blame Después, Charizard también en su tiempo que que tenía que se decía que gasta energías podía puño, weón. atachar energías puño. O sea, no tenía un sentido, pues bueno. Entonces, en fin, creo que es larga la lista de cosas que podemos hablar de las cosas que hicieron mal, también hay que hablar de las cosas que hicieron bien. Sin embargo, nos llegó un juego con muchos matices, pero que independiente que haya llegado con estos matices, yo creo que nos marcó para siempre, bueno, yo creo de cierta forma. Y nos metió ese gen, yo creo, y más bien esa bacteria, ese virus, weón,
y este amor por los juegos de cartas, ¿no es cierto? Y este virus que después se transformó en un amor por los juegos de cartas en general, ¿no es cierto? Después lo que vino con los TCG locales como Mitos y Leyendas, por ejemplo, que también podemos conversarlo más adelante. Otros juegos que empezaron también a lanzarse al mismo tiempo, Yu-Gi-Oh! Un día descubrimos que, pucha, ¿sabes qué? Parece que Magic no es tanto como para viejos, ¿eh? Veamos lo que tal es ahora, ¿cachai? Y así, de a poquitito, ¿no es cierto?, empezó a expandirse esta gana de querer consumir más de este tipo de contenido y este tipo de productos, de juegos de estrategia, al final de cuentas, con cartas intercambiables, que hasta el día de hoy sigue, o sea, sigue más fuerte que nunca, la verdad. O sea, y bueno, ese es el objetivo básicamente de este programa. Ya estamos terminando ya básicamente, pero lo importante de este capítulo era ponerlo en contexto de cómo estábamos nosotros en ese momento cuando tuvimos nuestro primer encuentro con cartas. O sea, Pokémon fue el primer amor, pero creo que a lo largo del tiempo hemos tenido el corazón compartido en hartas partes, y lo importante de Heavily Played es que no vamos a hablar solamente de Pokémon, sino que de todos los juegos contextualizados a diferentes cosas. Pueden ser a videojuegos, política, lo que salga en el camino. En realidad, lo interesante de esto es tener como el relato de personas que juegan cartas al igual que ustedes. Así que, no sé, espero que les haya gustado. Yo, por lo menos, me pasó rápido la horita. A mí también. Ha sido bien interesante hacer este primer capítulo. Disculpen también los errores, si es que obviamente suena muy improvisado, pero primera vez que hacemos esto. De verdad, un podcast es algo que nunca pensé en materializar. Siempre tuve la idea de hacer algo así. Siempre quise tener un espacio de conversación en donde la gente pudiera también compartir con nosotros nuestra experiencia y vivencia y conocer un poquito más de nosotros, y también, por favor, conocer de ustedes. Se vienen hartos temas. ¿Por qué no damos un spoiler un poquito de lo que vamos a hablar? ¿Tenéis por ahí de las cositas que vamos a hablar o no? Pero por supuesto que sí. Entonces tenemos hartos temas, la verdad. Porque yo creo que hicimos la tarea, hicimos pauta. Esta weá no es improvisación 100%, estamos conversando, no. Pero hay pauta. Así sí, que hay pauta, sí. Que lo respetemos hasta cierto punto es otra cosa, claro. Pero lo importante es que tenemos hartos tópicos que tocar. Que, como bien decís tú, Manolo, bueno, primero que todo, también agradecerles a los que nos estén escuchando. Déjenos un comentario también si es que les interesa que toquemos otros temas que quizás no están los que voy a mencionar ahora. Voy a mencionar algunos solamente, obviamente, para darles un contexto. Pero nuevamente darles las gracias, y como decís tú también, Manolo, esto es un espacio también para que sea distendido, nos lo pasemos bien, nos entretengamos también, lo recordemos esto también con cariño, porque de cierta forma conversar estas cosas hace revivir esos momentos que nosotros tuvimos cuando éramos chicos, bueno, y lo hace revivir como con un sabor diferente, ahora con más canas quizás, weón, más barbones, weón, un poco más ciego ya por los lentes, weón, no sé. Pero lo saboreó de una forma diferente, bueno. Sí, eso también es súper interesante, para que también los que nos están escuchando también lo hagan, ¿cachai? Que si tienen este tipo de experiencias con sus amigos también, y que se juntan con ellos de forma frecuente, ¿cachai? De repente conversen este tipo de guas también, pues, ¿te acordás cuando éramos chicos y decíamos tal cosa? Siempre es rico recordar lo pasado, pues, ¿cachai? Sí. Más aún, si es que fueron cabros como de nuestra misma edad, que ahora tenemos más de 30, yo tengo 34, ¿no es cierto? Y fuimos... ¿cómo se llama? Expuestos a todas estas cosas, al final de cuentas, que estamos conversando acá. Entonces, pero lo más importante, entonces, algunas cosas que vamos a poder tratar más adelante. Antes de que diga de los temas, también invitarlo a la gente que está en Spotify, que vayan a YouTube y dejen un comentario de sus propias experiencias. También las podemos hablar en otro capítulo, quizás. Quizás hay gente que tenga también alguna experiencia importante que podamos también compartir con las otras personas, que salga de la caja de comentarios quizás al video, después los podemos leer en algún momento. Podemos hacer una sección de leer comentarios, también sería entretenido para que la gente tenga su protagonismo dentro de Heavily Played. No sé, estoy emocionado también de que por fin haya salido el primer capítulo por la mierda, porque nos demoramos caleta en poder. Bueno, de hecho, sí, esto iba a ser grabado hombro a hombro, pero como somos viejos, weón, y la gente tiene hartas cosas que hacer, este weón fue papá hace poco. El Exhumer fue papá hace poco, entonces tiene que estar bien presente ahí. Y ha sido súper complicado, pero teníamos que sacarlo y lo hicimos telemático. Espero que también el formato no sea tan agobiante para ustedes. Déjenlo en la segunda pantallita, no tiene que vernos el hocico todo el rato. Si es que está en YouTube, no se preocupe. Pero déjenos sus comentarios para poder leer lo que ustedes también han vivido con las cartas. Si no fue en el 99, en el 2000, si fue hace poco, también nos sirve. Porque también es otro matiz de cómo se disfruta esto desde una perspectiva más nueva, ¿cachai? Si es diferente a lo que nosotros vivimos o experimentamos cuando más cabros chicos, todo sirve, cabros. Así que ahora con los tópicos, Cabezón.
Póngale. Sí, obvio que sí. Mira, no sé si lo voy a decir todos, pero sí también algunos tópicos que creo que le podemos sacar harto potencial. Póngale. Yo creo que uno de los temas que tenemos en el tintero es el cementerio de los juegos de cartas. ¿Qué ha pasado con estos TCG fallidos? ¿Qué fue de ellos? ¿Cómo murieron? ¿Por qué murieron? ¿Por qué existieron en primer lugar? Hay tanto para conversar en eso, así que ese tema va a estar bien interesante también. Otro de los pesos pesados, ¿no es cierto?, que también queremos conversar es obviamente el padre de los juegos de cartas, que es Magic the Gathering, ¿no es cierto? Que fue la génesis de la fantasía en el mundo de las cartas intercambiables y que sigue muy fuerte hasta el día de hoy. Commander no quizás la misma esencia que tenían. Sí, quizás no la misma esencia que tuvo en un principio, pero sigue siendo muy fuerte también. Y algún otro tema también que puedo comentar es, yo creo que también uno de los importantes, ¿no es cierto?, que es Made in Chile. ¿Qué TCGs chilenos se te vienen a la cabeza, Manolo? Que ya dijiste uno que es bien importante y que tiene su espacio dentro de lo que es el TCG en general, que es Mito y Leyenda. Tal cual. O sea, obviamente vamos a hablar de mitos, pero también hay otros que también han sido bien buenos. Que algunos eran muy buenos y no vieron luz, no sé por qué. Hay cosas que de verdad que no se entienden. Hay proyectos... Y nos va a dar esto, sí. Y nos va a dar esto a hablar, yo creo, así que... Hay otro juego que se llama Avatar Spirits, que era un LSG que también era bien bonito y que tampoco no pudo ver más allá. También hay juegos que están actualmente tratando de impulsarse y están haciendo lo posible para impulsarse. Tenemos un amigo, de hecho, que quizás en algún momento lo vamos a invitar, que está haciendo su juego de cartas. Entonces hay hartas cositas bacanes que hablar sobre lo Made in Chile. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Sí, yo creo que como para ir cerrando, porque tenemos hartas cosas que queremos conversar, y creo que es uno que nosotros nos vimos expuestos desde que éramos chicos, de todas formas. Ruineza y trampas en los juegos de cartas. ¿Qué actitudes antideportivas nos afectaron en el mundo de los TCGs? En torneos, con amigos, que se roban cartas y te echan la culpa a ti, ¿cachai? No sé, todo ese tipo de cosas que pasaron. De hecho, un spoiler que lo voy a mencionar obviamente en ese capítulo, pero lo digo como spoiler, yo me tuve que retirar de las cartas porque me robaron mi mazo en el colegio. O sea, yo dejé de jugar 15 años cartas porque un weón maldito me robó el mazo y yo sé quién es, así que te lo voy a decir ese nombre el día del capítulo. Pero bueno, ya saben que hay harto que hablar. Espero que hayan disfrutado de Heavily Played, capítulo número 1. Génesis. Sí, el génesis de todo, así que nada, pues, espero que lo hayan disfrutado. ¿Algunas palabritas para terminar, Alfredo? Sí, por supuesto. Bueno, como bien había dicho hace un ratito atrás, darles las gracias a los que nos están escuchando también, y para mí este es un espacio de diversión, de esparcimiento, obviamente, de pasarlo bien, contigo que somos amigos de toda la vida, ¿cachai? Eres mi hermano prácticamente a esta altura, entonces que tengamos este momento, hablar de ñoñerías y de algo que nos gusta tanto, que son los juegos de cartas principalmente, ¿no es cierto? Para mí es oro, güey. Y también la idea es que la gente, como bien dijimos siempre, hace un ratito atrás también, comenten también, no puteen si es que quieren, bueno, ahí ustedes son libres de hacer lo que quieran, obviamente. Lo merecemos. Estaría bien si es que detectan nuestras voces, también díganlo, si es que nos escuchamos mal, nos dicen también, todo es bienvenido. Oye, eso es importante, el feedback técnico, porque como estamos chiquitos, denos el feedback técnico y así nosotros también podemos mejorar, si ecualiza un poco la voz. Como estamos telemáticos, obviamente los micrófonos no se escuchan igual, pero ahí nos dicen, oye, súbelo un poquito, bájalo un poco, la música, etcétera, etcétera, todo sirve. ¿Algo? Todo sirve, así es, tal cual. Sí, y como para ir ya no darle tanto la lata, ¿no es cierto?, a la gente, estén atentos también a los siguientes episodios que vamos a estar sacando. Ya les dimos un pequeñito spoiler de qué cosas vamos a conversar, pero yo creo que lo más importante también es que también ustedes, si es que quieren temas que les gustaría que tocáramos también dentro de este mundillo, ¿no es cierto?, también sugiéranlo, y también tengan súper claro que este mundo de los juegos de cartas es tan gigante, es esta madriguera de conejo, como dije hace un principio, se bifurca tanto y hay tantas cosas que tocar que creo que tenemos tema para rato, así que ahí nos dejan en los comentarios si es que les parece, nos dan feedback también si es que es necesario, y nada, pues, asumo que vamos a estar pronto compartiéndoles contenido relacionado al mundo de los jueguitos de cartas, que nos apasiona tanto, que es este virus que todavía está ahí con nosotros, en nuestros corazones. Con las palabras de Exhumed, entonces nos despedimos del primer capítulo de Heavily Played. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.